No, en general, digamos, entiendo que las normas que está revisando el Tribunal Constitucional son normas bastante, o situaciones bastante específicas, que tienen que ver con temas más bien formales, porque no hubo un requerimiento específico de inconstitucionalidad por norma. Es decir, tienen que haber normas que podrían requerir algún quórum calificado especial, si que todavía las hubiere. Son revisiones muchas veces no sustanciales, Más formales. No sustantivas, no obstante lo cual, uno nunca pierde la fe que ante una ley tan manifiestamente inconstitucional en muchos aspectos, el Tribunal Constitucional a lo menos deje o señale o mencione o haga presente la gravedad de la situación, aunque carezca de atribuciones para objetarla a estas alturas. Vamos a lo concreto. ¿Qué no te gustó? ¿O qué no te está gustando lo que está saliendo? O sea, a ver, hay muchas cosas que naturalmente en el afán de querer hacerse cargo de este tipo de delitos o de delincuencia, quedaron, a mi juicio, mal plasmadas por un exceso de populismo punitivo. Es una ley que en la práctica, y creo que lo he dicho por ahí, lo dije en la columna, realmente es como un exocet, un misil a la línea de flotación de nuestro modelo económico. Es decir, cuando todos hablan de que, por ejemplo, en el pacto fiscal que promueve Marcel, tienen que incorporarse normas pro crecimiento, por decir algo así, bueno, podrían ir considerando ya rápidamente morigerar o derogar esta ley, porque esta ley entrampa el proceso de toma de decisiones de los directorios y de los altos ejecutivos de las empresas de una manera tal que en el fondo impide el normal desarrollo de la actividad empresarial, finalmente. O sea, lo que es escudado en un buen propósito, como es disuadir prácticas delictivas, ¿no es cierto?, en la práctica no miran a situaciones concretas del mundo real que van a implicar que para tomar decisiones al interior de las empresas se va a requerir una verdadera burocracia y control de procedimientos tal que las hará muy inflexibles, muy difícil de administrar. Oye, Gabriel, hoy día en el Diario Financiero hay una entrevista a un abogado, no a ti, a otro abogado, que dice que además la ley es paradójica porque el nivel de riesgo al cual va a estar, el riesgo, digamos, respecto de este tipo de delitos, que va a estar expuesto los ejecutivos de la empresa, no tiene correlación con el que van a estar expuestos los directores, que es mucho menor, en opinión del abogado, y además los dueños de la empresa, del capital de la empresa, pareciera ser que como que no se ven afectos a esta nueva calificación de delito económico. En la cadena de responsabilidades, bueno, porque como lo explica ahí Alex, digamos, naturalmente aquí no se trata de responsabilidades puramente objetivas, pues tiene que haber participación punible de una persona y probablemente el controlador, ¿no es cierto?, está muy distante en la cadena de responsabilidad de la responsabilidad de las personas jurídicas, pero si ese controlador interviniere directamente en la toma de alguna decisión, ¿te fijas?, delictiva, naturalmente sí sería expuesto a responsabilidad penal. Okay. En la pregunta que le hacían a Alex, creo que miran más por el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero lo que yo creo que hay que llamar la atención, y lo llama la atención ahí también la entrevista que mencionas, es que al interior del directorio se va a requerir de un verdadero elenco de asesores penales para tomar decisiones. Es decir, los penalistas vamos a salir de los tribunales para dedicarnos a ser secretarios o asesores de directorios y directores, porque en el fondo ese es el constructo que hay detrás de una ley tan mañosa como esta. O sea, hay tipos, tú me preguntabas qué cosas no te gustaban. No me gustaban. Hay tipos penales abiertos que quedan a la discreción de autoridades administrativas las definiciones de los contornos de la conducta que se reprimen, que lo hacen de verdad una cosa muy riesgosa en el ámbito de delitos ambientales, en el ámbito de, por ejemplo, estos acuerdos que podrían ser, llamémoslos acuerdos abusivos, por cierto, que adopta el directorio en perjuicio de la empresa, o de acuerdos que diluyen a minoritarios, que por ahí hay un tipo penal,
hace que el accionista minoritario va a tener mayor poder, probablemente, en base a maniobras extorsivas, usando digamos, la amenaza penal, finalmente, ¿te fijas?, para efectos de fortalecer su posición de minoritario. Entonces va a tener más facultades que el mayoritario muchas veces en algunas decisiones de la compañía. O sea, hay cosas que de verdad yo creo que están francamente muy mal pensadas. El esquema de penas sustitutivas, o sea, prácticamente no va a existir penas sustitutivas. O sea, si bien en el papel aparecen algunas alternativas, para eso no tiene que concurrir una circunstancia agravante muy calificada, y se considera circunstancia agravante muy calificada, por ejemplo, el detentar un alto cargo en la organización al momento de tomar la decisión. Entonces, es como circular el razonamiento. Entonces, en la práctica, hace casi inexcarcelables estos delitos, y por lo tanto somete a los empresarios, a los emprendedores, etcétera, a un régimen tan drástico, tan riguroso y tan distinto al resto de nuestro ordenamiento penal, que es muy peligroso, que creo que estigmatiza además de alguna manera al empresariado, y tiene el correlato que tranca el normal desarrollo de nuestros principales actores económicos, que son normalmente las empresas, porque mueven la vida del país. Gabriel, había ¿Quién va a querer ser director? Sí, pues, cada vez se hace más complejo ser director. Oye, Gabriel, y desde esa perspectiva, tú sí compartes que la legislación había que cambiarla y modernizarla, pero el problema es que nos pasamos 3 pueblos. Ese es para ponerlo bien en fácil, ¿o no? O sea, yo creo que en fácil, o sea, nuestra legislación en general hay que modernizarla. Han habido 4, 5, 6, ya no sé, proyectos de nuevo Código Penal que para que las normas sean armónicas entre sí. Tú no puedes estar mirando pedacitos aislados de legislación de cada cierto tiempo. Ningún gobierno se anima o tiene la fuerza para sacar adelante los proyectos de nuevo Código Penal que se han trabajado, y por eso yo creo que algunos acá se han dado un cierto gusto en que, como ya no sale un nuevo Código Penal, bueno, ayornemos solamente este aspecto que queda desfasado también en el tiempo, porque este proyecto de ley responde a circunstancias socioeconómicas del país de hace algunos años atrás. Probablemente hoy día uno estaría pensando en otro tipo de figuras delictivas si hubiéramos de legislar a la luz del escándalo de las fundaciones, por ejemplo. Claro. Fundaciones sin fines de lucro, que por lo demás esos directores de fundaciones sin fines de lucro no se ven expuestos a las responsabilidades penales que tendría el director de una empresa con fines de lucro. O sea, por de pronto se les quedaron fuera todos estos bárbaros que han ido apareciendo en estos días. Entonces, ¿hay manera de protegerse desde ese sentido, Gabriel, de la legislación tan coyuntural, o estamos amarrados? Porque efectivamente, cada cierto tiempo, lo queramos o no, vamos a tener escándalos de algo, siempre. Sí, y en cualquier sociedad, hasta la más transparente que podrían ser las escandinavas, hay escándalos cada cierto tiempo. Y lamentablemente aquí legislamos siempre sobre el escándalo. Es que ese es el problema. En Chile aquí hay un problema de base, de educación cívica. Es decir, la ley penal no resuelve todo. Es decir, la ley penal resuelve los problemas más graves de conflicto de una sociedad en un momento determinado. Para que haya una adecuada legislación penal, esa legislación tiene que ser súper consensuada, súper bien pensada, y no en base a parche. Por eso los códigos penales tratan además de estructurar dentro de un mismo código todos los delitos para que el ciudadano pueda conocer con anticipación todas las conductas a las que estaría expuesto, digamos, a consecuencias penales. Nosotros Oye, Gabriel, una última pregunta, perdona, que nos queda en menos de un minuto. ¿Qué le recomendarías a nosotros nos escuchan muchos directores de empresas? ¿Qué le recomendarías respecto de cosas a hacer ante la eventual promulgación y publicación de esta ley? ¿Hay que contratar seguro? ¿Hay que buscar asesores? ¿Cuál es la recomendación? No, mira, naturalmente van a tener que adaptar muchas prácticas dentro de las empresas, pero esas prácticas no van a evitar que los delitos como fenómenos sigan existiendo. Yo creo que lo que tienen que hacer sus asociaciones gremiales
es haber tenido una voz más fuerte, y todavía yo creo que están a tiempo frente al gobierno y al ejecutivo y al legislativo, y representarles que por las razones que sea estaban todos paviando, que me perdonen, y se pasaron no solo 3 pueblos, 10 pueblos en esta legislación, y por lo tanto yo metería derechamente, de verdad lo pienso, que si vamos a hablar de una agenda de crecimiento y pacto social, que revisemos en serio este desaguisado legislativo, no esperando ver en la práctica cómo ocurre, sino que atenuando o atemperando un poco un proyecto de ley que quedó efectivamente totalmente desproporcionado, que tiene vicios de constitucionalidad muy serios y que van a dar mucho trabajo a nosotros los abogados, pero no se trata de eso, se trata de que tengamos una legislación seria y coherente con el resto de la legislación chilena. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Se nos acaba el tiempo. Un tema muy interesante que todavía está por zanjarse, pero que probablemente termine saliendo muy parecido a lo que hemos conocido. Así que, como suele ocurrir en Chile, echa la norma y vamos a tener que, no echa la trampa, sino que echa la modificación de inmediato. Sí. Vamos a tener que terminar en eso. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Gabriel Selaznik, entonces, profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.